Bienvenidos a nuestro módulo de capacitación en materias de prevención y detección del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para este año 2025. Mi nombre es Roderick Sandoval, relator de esta presentación durante los próximos 20 minutos, periodo en el que nos proponemos los siguientes objetivos. Primero, buscamos cumplir con lo normado en la Ley 19.913 y la circular número 62 de la Unidad de Análisis Financiero, en adelante por sus siglas UAF, en el sentido de capacitar a todos los integrantes de la organización, sean estos directores, socios, gerentes, representantes y colaboradores, al menos una vez al año en materias de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Luego, buscamos entregar e instruir a todos los colaboradores en los contenidos tratados en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la organización. Y finalmente, la idea es difundir, es decir, enterarlos del estado actual de implementación de nuestro sistema de prevención y detección de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. A modo de contexto y para entender el porqué de la preocupación de nuestra gerencia en implementar un sistema de prevención y detección de los delitos ya señalados, debemos tener en cuenta que el año 2003 y mediante la entrada en vigencia de la Ley 19.913, que es la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se crea la Unidad de Análisis Financiero, por sus siglas UAF, la cual tiene como tareas emitir normas e instrucciones, controlar y fiscalizar a los sujetos obligados y sancionar cuando estos sujetos obligados no dan cumplimiento a la norma. Los sujetos obligados son todas aquellas personas, es decir, empresas y personas naturales, que desarrollan una o varias de las 56 actividades que caen bajo el control y fiscalización de la UAF. Actividades entre las cuales está la venta y arriendo de vehículos, venta de metales y piedras preciosas, casas de cambio, casinos, clubes de fútbol profesional, además de aquellas empresas y personas dedicadas a la gestión y corretaje inmobiliario, como lo es nuestro caso. Además, en marzo de este año, se publicó la circular número 62 de la Unidad de Análisis Financiero, la cual, como característica principal, es que logra reunir y consolidar en una sola circular varias instrucciones que la UAF había impartido anteriormente en diferentes documentos. Respecto a las sanciones señaladas en la Ley 19.913 para aquellos que no cumplan con lo normado, se contempla la aplicación de multas que pueden llegar hasta las 5.000 unidades de fomento y que tiene como consecuencia añadida el daño reputacional de verse involucrado o asociado a delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la posible responsabilidad penal de la empresa, la de sus representantes o de todo integrante con capacidad de control y, bueno, la de cualquiera de sus colaboradores. Y lo que resulta muy perjudicial es el condicionamiento o suspensión de servicios que brindan socios claves como bancos y asociaciones que también están bajo el control de la OAF y lógicamente buscan no asociarse o prestar servicios a entidades involucradas en delitos. No obstante, para seguir avanzando y a la vez tener una mejor comprensión de aquello que buscamos evitar y detectar, es necesario revisar algunos conceptos como lavado de activos, su definición y sus etapas, financiamiento del terrorismo, su definición y sus fases, y la proliferación de armas de destrucción masiva, su definición y sus tipos. Por lavado de activos debemos entender todo proceso mediante el cual se busca ocultar o disimular el origen ilegal de bienes, dineros o recursos obtenidos a través de actividades delictivas, con el propósito de hacerlos parecer legales y así introducirlos a la economía legal. Estas actividades delictivas, tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, fraudes o corrupción, entre otros delitos, son los llamados delitos base, puesto que es a partir de estos delitos que se obtiene una utilidad o ganancia, la que luego se busca ocultar o disimular y darle la apariencia de legalidad e incorporarla a la economía. El lavado de activos, como cualquier otro proceso, tiene etapas. La primera etapa es la colocación, etapa en la cual el dinero obtenido a partir de una actividad delictual
es depositada, por ejemplo, en una cuenta corriente, es decir, se introduce al sistema financiero. Luego, en una segunda etapa, llamada estratificación, el dinero se transfiere a diferentes destinatarios y estos a la vez a otros destinatarios, con el propósito de hacer más difícil rastrear el origen del dinero. Y finalmente llegamos a la etapa de integración, etapa en la cual el dinero disperso en diferentes cuentas retorna al poseedor original, que es quien busca darle apariencia legal a este dinero y que lo recibe o incorpora a su cuenta corriente en forma de pago de un servicio que generalmente es de difícil control y fiscalización. Por ejemplo, arriendos, utilidades de un colectivo, premios en juegos de azar, entre otros. El financiamiento del terrorismo se define como todo apoyo financiero o logístico, directo o indirecto, legal o ilegal, a actividades terroristas, incluyendo la solicitud de recaudación o provisión de fondos para cometer un acto terrorista. El financiamiento del terrorismo, tal como el lavado de activos, también tiene etapas o fases. La primera fase es la captación. En esta etapa se obtienen los recursos a través de actividades legales o ilegales, como donaciones o ganancias, a partir de la venta de productos y servicios legales o ilegales. La segunda fase es la transferencia, en la cual, usando medios complejos, se busca ocultar el origen y el destino final del dinero. Y la fase final es el uso, paso en el cual los fondos o dineros transferidos ahora son utilizados en la adquisición de armamento, explosivos, propaganda, pago de salarios u honorarios y el pago de los gastos operativos de estos grupos. El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva se define como la transferencia y exportación de armas o sustancias o insumos para producirlas, con el poder real o potencial de causar la muerte o daño de un gran número de personas. Dentro de este tipo de armas encontramos las armas atómicas, que son explosivos con un gran poder destructor y amplitud en el daño que provocan. También están las armas radioactivas, que son aquellas que debido a la inestabilidad de sus átomos expulsan isótopos radiactivos, que son partículas muy pequeñas que al chocar con tejido vivo, ya sea animal o vegetal, provocan lesiones y daños, además de tener un efecto contaminante sobre objetos y personas que se aproximen a estos elementos contaminados. Las armas químicas son sustancias que desarrolladas en laboratorios y luego vertidas en fuentes de agua o derramadas en la tierra o liberadas en el aire, tienen el potencial de provocar lesiones o la muerte al entrar en contacto, al aspirarlas o al beberlas. Tenemos como ejemplo el uso de cloro que en su forma gaseosa y al tomar contacto con la piel provoca irritación, quemaduras, lesiones en el tracto respiratorio e intoxicación, tal como se usó en la Primera Guerra Mundial. Y finalmente tenemos las armas biológicas, que consisten en el desarrollo o uso de agentes u organismos biológicos para provocar intencionadamente enfermedades en un grupo de personas. Como ejemplo, podemos citar la crianza y liberación de pulgas transmisoras de la peste bubónica, esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya con estos conceptos en mente, pasaremos a revisar en qué consiste y cómo funciona nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nuestro sistema consiste en un conjunto de elementos que son procedimientos, información relevante, informes a la autoridad, cargos con responsabilidades, enseñanza y capacitación y las personas. Elementos que trabajando juntos y de forma coordinada logran prevenir o detectar hechos que tengan características de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos elementos son el oficial de cumplimiento, el manual de prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la debida diligencia del cliente, los reportes, los registros, la capacitación, la gestión de riesgos y el elemento más importante, las personas. El oficial de cumplimiento es aquella persona que coordina a los integrantes de una organización con el propósito de prevenir y o detectar lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Para desempeñar este rol se deben cumplir ciertos requisitos como no haber sido condenado por la comisión de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o de algunos de los delitos base. Además, se debe ser mayor de 18 años y tener una preparación y conocimiento en el tema. La designación de la persona en este cargo consiste en una comunicación formal del representante legal a la UAF, indicando el nombre, RUT y cargo de la persona que desempeñará la función. El oficial de cumplimiento tiene deberes y tareas, posee independencia y autonomía para resolver situaciones, para investigar y comunicarse con la UAF. Además, coordina diferentes áreas de la organización y reporta hechos relevantes a la UAF. Responde y realiza consultas internas y externas, gestiona los riesgos que afectan a la organización, es decir, que les da el mejor tratamiento, y es responsable de responder en procedimientos de fiscalización ante la UAF y de realizar la capacitación de todas las personas que trabajan en la organización. El manual de prevención es el documento que señala las normas que se deben considerar, define los cargos y sus responsabilidades y tareas en la prevención y detección de estos delitos. También debe contener todos los procedimientos, es decir, todo el paso a paso desde cómo se aprueba el mismo manual, cómo se designa al oficial de cumplimiento, cómo se hace un reporte, cómo se investiga, cómo se capacita, en fin, debe describir todos los pasos para lograr prevención y detección de los delitos. Este manual debe ser actualizado al menos cada 2 años o cuando haya una variación o modificación de la norma. El manual es parte del contenido mínimo para la capacitación y debe estar disponible para la revisión y consulta de todas las personas que trabajan en la organización. La debida diligencia del cliente, conocida por sus siglas DDC, es el deber de conocer a nuestro cliente, de establecer acciones mínimas como verificar la identidad de nuestro cliente, averiguar por qué y para qué adquiere nuestro servicio y no otro, cuáles medios de pago usa, de dónde provienen sus recursos, cómo genera los recursos, cuál es su domicilio, entre otros datos. Nuestra obligación, además, es la de generar un registro que llamaremos ficha de cliente y que se aplica cuando cualquier persona o empresa nos realiza un pago superior a los $3.000 a la fecha de la transacción o en un periodo determinado, o cuando haya una relación de carácter permanente con el cliente, o cuando haya sospechas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sin necesidad de que se cumplan las condiciones anteriores, es decir, de que haya una transacción igual o superior a $3.000 o que la relación con el cliente sea permanente. Además de averiguar la información señalada, debemos saber si se trata de una persona expuesta políticamente, por sus siglas PEP, es decir, una persona que ocupa un cargo relevante de dirección en alguna repartición, organismo, institución o empresa del Estado, aquellos que los pueden subrogar y además sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, hijos, hermanos, nietos, abuelos y cónyuges de estas personas, puesto que para operar con estos clientes debemos siempre solicitar la autorización de la gerencia. También debemos saber si nuestros clientes aparecen en las listas de sanción del financiamiento del terrorismo, que son las listas que pone a disposición el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. De igual forma, debemos saber si sus fondos provienen de algún país con régimen tributario preferente, es decir, países donde no se paga o el valor que se paga por concepto de impuestos es muy bajo en comparación a otros países y que atraen una mayor cantidad de entidades, personas y empresas que deciden trabajar u ofrecer sus servicios desde esos países. Y bueno, el problema es que hacerles control a estas empresas respecto del origen de sus fondos es muy difícil. Adicionalmente, es siempre recomendable averiguar si poseen algún requerimiento penal en las listas de la PDI, si están impedidos de trabajar con menores o si tienen algún comportamiento que nos puede indicar la posible comisión de los delitos de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. De esta forma y conforme al perfil de cada cliente es posible asignarles un nivel de riesgo. Por ejemplo, un cliente que ocupa un cargo relevante en el Estado es un cliente PEP, como lo habíamos visto, y por esta razón está más afecto, es decir, que la norma considera que es más probable que se vea involucrado en casos de corrupción y por tanto con la necesidad de lavar dinero. De este modo, le asignaremos un nivel de riesgo alto y debemos poner doble atención a su comportamiento y aplicaremos medidas reforzadas para conocerlo. Es decir, ya no nos basta con lo que nos dice el cliente, sino que además debemos buscar verificar y respaldar toda la información que nos aporta el cliente. Por tanto, si el cliente gasta mucho dinero en la compra de un servicio,
este cliente debe entonces demostrar que tiene un sueldo acorde al desarrollo de una actividad legal. Por otro lado, si nos informa un domicilio, debe aportarnos un comprobante. Si nos dice que su empresa le aporta los recursos, entonces debemos revisar su declaración de IVA mensual, entre muchas otras acciones dirigidas a verificar toda la información que se nos proporciona. Ahora, si en atención a que un cliente no es PEP, es decir, que no es una persona que ocupa un cargo de relevancia en el Estado, que tampoco está en alguna lista Gafi u ONU y que no tiene comportamientos sospechosos, entonces le asignaremos un nivel de riesgo bajo y aplicaremos medidas simplificadas. Así podemos completar la información solicitada en la ficha usando bases de datos públicas o privadas, como el Servicio de Impuestos Internos, DICOM, Equifax, entre otros, sin la necesidad de solicitarla al cliente de forma directa. Debo hacer especial mención a un deber que hasta la publicación de la Circular 62 solo se aplicaba a algunos rubros, pero que ahora pasó a ser un deber de todos los sujetos obligados, es decir, que aplica a todas las empresas y personas que realizan actividades que caen bajo el control y fiscalización de la UAF. Y este deber es el de identificar los beneficiarios finales. Es decir, cuando el cliente es persona jurídica, cuando es una empresa, debemos averiguar quiénes son los socios de la sociedad y de estos socios verificar quiénes son aquellos que tienen un 10% o más de participación en la empresa o que reciben una utilidad mayor al 10% de las ganancias, ¿cierto? Y averiguar también quiénes son los colaboradores que tienen poder de decisión y control en la empresa, como directores, los representantes legales, las gerencias, administradores y directorios. Como ya había anunciado, en nuestra calidad de organización bajo el control y fiscalización de la UAF, tenemos también el deber de realizar ciertas comunicaciones a esta entidad cuando tienen lugar hechos de interés que pueden indicar la presencia de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y estas comunicaciones son conocidas como reportes. El reporte de operaciones sospechosas, por sus siglas ROS, es una comunicación que se realiza a la UAF toda vez que se detecta una o más señales de alerta. Estas llamadas señales de alerta son todas aquellas actitudes, comportamientos, señas, signos, indicios que sean inusuales, es decir, que no son parte de la normalidad en la operación diaria de una organización. Por ejemplo, que un cliente se niegue a proporcionar información o que decida no seguir adquiriendo nuestros servicios cuando le pedimos cierta información o que nos proporcione información no veraz, falsa, o que los documentos que nos aporta hayan sido alterados o que también sean falsos. Entonces, como colaboradores, debemos inmediatamente comunicar esta señal de alerta al oficial de cumplimiento y, si éste lo estima necesario, debe hacer un reporte de operación sospechosa a la UAF, entregando toda la información y documentación que haya reunido en su investigación. Así tendremos la siguiente secuencia que denominaremos ciclo de vida de la señal de alerta. En lo interno, es decir, dentro de la actividad propia de la empresa u organización, tenemos que un colaborador aporta información asociada a un cliente, es decir, que informa una señal de alerta al oficial de cumplimiento. Luego, el oficial de cumplimiento investiga y podrá encontrar otras señales de alerta asociadas al mismo cliente. Luego, el oficial de cumplimiento recopila esta información que le lleva a tomar la decisión de confeccionar un reporte de operación sospechosa, por sus siglas ROS, a través del portal de la UAF y mediante el cual remite todos los antecedentes y evidencias a esa unidad. Con estos antecedentes, la UAF realiza su propia investigación y, si detecta la posible presencia de un delito, entonces le entrega toda la información y evidencia recabada al Ministerio Público, donde un fiscal decide si llevar el asunto ante un tribunal o no, imputando un delito a una empresa o persona natural. Así, y si es el caso, el tribunal, luego de un proceso, deberá asignar una pena a los responsables o, en caso contrario, determinar que no tienen participación en el delito o que no hay delito. Otro reporte es el reporte de operación en efectivo, por sus siglas ROE. La circular 62 de la UAF nos instruye que cada vez que un cliente nos hace el pago de un bien o servicio en efectivo por un valor superior a $10.000 a la fecha de la transacción, ya sean dólares, pesos chilenos o cualquier otra moneda extranjera o criptomoneda, entonces debemos solicitarle información respecto del origen de ese dinero, sobre la identidad del cliente, su domicilio, entre otros datos, e informarlo, es decir, reportarlo a la UAF. O en caso contrario, de no haber un pago o ingreso de dinero superior a estos $10.000 en el periodo de un semestre, también debemos comunicarlo a la UAF y hacer un reporte de operaciones en efectivo negativo, por sus siglas
un ROE negativo para ese periodo. De todo lo anterior, es decir, de los reportes de operaciones sospechosas por sus siglas ROS, de los reportes de operaciones en efectivo por sus siglas ROE, de las operaciones realizadas por los clientes PEP, es decir, aquellos clientes que ocupan o ocuparon cargos de relevancia en el Estado, y de las fichas de clientes confeccionadas. Debemos dejar registros y mantenerlos por al menos 5 años, protegerlos y darles el carácter de confidencialidad, puesto que de divulgar esta información, es decir, publicarla, cualquier persona de la organización que resulte responsable de esta divulgación puede estar sujeta a una sanción penal, es decir, un castigo asociado a la privación de la libertad, puesto que la Ley 19.913 para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo nos impone el deber de confidencialidad, es decir, de no divulgar, de no publicar información toda vez que tomamos conocimiento de una señal de alerta o de un delito que involucre a un cliente o a cualquiera que se relacione con nuestra organización, puesto que se puede intervenir en una investigación al dar aviso o, por otro lado, perjudicando innecesariamente al asociar un delito a un cliente que no necesariamente lo ha cometido. Otro elemento es la capacitación. Esto hace mención al deber de las organizaciones y empresas bajo el control de la UAF de entregar mediante una capacitación y al menos una vez al año los contenidos señalados en el Manual de Prevención y Detección a todos los integrantes de la organización, además de poner el material usado en la capacitación a disposición de todos los integrantes y dejar y o generar un respaldo, es decir, la prueba, la evidencia de que cada uno de los integrantes realizó esta capacitación y de que tiene acceso al material de la capacitación. La gestión de riesgos son todas aquellas acciones que realiza el oficial de cumplimiento con la colaboración de cada persona que es parte de la organización para evitar y o minimizar la probabilidad de que la organización o una persona o grupo de personas se vean involucradas o involucrados en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto se logra mediante la correcta implementación y ejecución de todos los elementos que hemos revisado. Además, mediante la comprensión de todos los contenidos tratados en esta capacitación. No obstante la relevancia de cada uno de los elementos que hemos visto, ningún elemento es más relevante que las personas. Las personas, que somos todos los colaboradores de la organización, debemos asumir el compromiso, es decir, el deber de prevenir y detectar aquellas señales de alerta que indiquen la posible comisión de los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, puesto que, primero, es un asunto ético-moral de mantener la integridad de cada uno. Segundo, de respeto a cada uno de nosotros y hacia nuestros compañeros, puesto que prevenir y detectar estos delitos a la vez nos protege de involucrarnos o de ser asociados a organizaciones involucradas en estos delitos, ¿cierto? Y finalmente, la prevención se debe asumir como un deber relevante de todos y para todos, desde que la ley faculta el congelamiento total e inmediato de los fondos de la organización apenas se detecta un indicio de financiamiento del terrorismo. Es decir, que la organización se ve impedida de operar cualquier producto bancario, como cuentas corrientes, desde las cuales se realizan transferencias, medida que se va a mantener durante el transcurso de la investigación. Y esto afecta inmediatamente la continuidad de los servicios, los pagos a los colaboradores y proveedores y en consecuencia es una situación catastrófica que nos afectará a todos por igual en mayor o menor medida. Bueno, así hemos llegado al final de esta capacitación. Les solicito avanzar al próximo módulo en el cual encontrarán las indicaciones para enviar sus preguntas y comentarios, especificaciones e instrucciones para el uso del canal de comunicaciones internas, además de las referencias utilizadas para la confección de esta presentación. Agradezco la atención y nos vemos.